la última versión del proyecto, ¿sí? De tal forma que vamos a dejar de lado, porque he visto que durante la mañana varias de las intervenciones que se han dado en el Pleno se han referido al proyecto viejo, es decir, al que fue abortado por la Asamblea Nacional. A aquel proyecto que fue materia de una recomendación expresa por parte del presidente de la Comisión, en el sentido de que, por lo tanto, decía, antes de la sesión del 5 de junio, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y de Desarrollo del Sector Agropecuario recomienda que el texto del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Usos y Aprovechamiento del Agua sea debatido en el Pleno del Congreso Nacional para resolución final, ¿no es cierto?, previo al regreso a la Comisión. Pero ok, ya está. Yo creo que en esto nos puede más la responsabilidad que las posiciones políticas. Entonces, presidente, permítame hacerle algunas observaciones al texto del último proyecto, si es que acaso es del último. Si no es del último, entonces espero que las haya corregido. ¿Cuáles son los problemas? A ver, vamos al artículo 169. Vamos al 167 de este proyecto que tengo yo. No sé si es el último, no sé el último. Usted, presidente, sabrá si es el final. Medidas preventivas. La autoridad competente podrá adoptar medidas preventivas en relación al hecho que dio origen al procedimiento administrativo sancionatorio. Las mismas que se determinarán en el reglamento de esta ley. Sí, presidente, pero ¿cuál es la autoridad competente? Es la ley la que debe establecer expresamente cuál es la autoridad competente para estas medidas preventivas. En el artículo 169, la resolución del expediente administrativo será dictada por la autoridad a cargo del mismo y será debidamente motivada. En el inciso siguiente, de esta resolución se podrá interponer en el ámbito administrativo ante la autoridad competente los recursos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico. Presidente, ¿cuál es la autoridad competente? ¿Sabe cuál es la autoridad competente, señor presidente de la Comisión? La autoridad competente, según dice la propia ley, para conocer en instancia los recursos, es la Autoridad Única del Agua, cuya competencia, me permito revisar y leer, en el literal N del artículo 148 del texto que tengo yo. Competencia de la Autoridad Única del Agua. N, conocer y resolver sobre las apelaciones y otros recursos que se interpongan respecto a las resoluciones emitidas por la Agencia de Regulación. Entonces ponga, señor presidente, con toda consideración y respeto, donde dice Autoridad Competente, Autoridad Única del Agua. Y también en el artículo 172 del texto que tengo yo, en el inciso siguiente al literal C, la autoridad que expidiera la resolución sancionatoria dispondrá además la reparación. ¿Qué autoridad dispone la sanción? Póngala, señor presidente. La ley está para hacer constar las competencias específicas de las autoridades y la que impone la sanción es la Agencia de Regulación y Control del Agua. Hay otro tema que queda suelto. Y es en el artículo 154. Gobiernos autónomos descentralizados forman parte del Sistema Nacional Estratégico del Agua de conformidad con las competencias establecidas en la Constitución y la ley. Y en la transitoria, en las disposiciones transitorias, en la transitoria 10ª, dice lo siguiente: dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, los gobiernos autónomos descentralizados municipales en ejercicio de su competencia constitucional exclusiva de prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y en garantía del ejercicio del derecho humano al agua, deberán revisar las concesiones
o delegaciones otorgadas con anterioridad a esta ley para determinar lo que corresponda, ajustarlas a las disposiciones constitucionales, legales y contractuales aplicables. ¿Qué es lo que corresponda? ¿Qué corresponde? Y me preocupa también, señor presidente, la disposición 11ª, aprovechamiento de aguas termales en áreas comunitarias. En tierras comunitarias es el título del artículo, pero el texto del artículo dice lo siguiente: dentro del plazo de 180 días a partir de la vigencia de esta ley, la Autoridad Única del Agua, ante la ausencia de título legal sobre la tierra por parte del beneficiario de una concesión de aprovechamiento de aguas termales en tierras comunitarias, concederá de oficio o a petición de parte a cancelar dicha concesión. En fin, señor presidente, señores miembros de la Asamblea, yo no tengo la mala costumbre de hablar por nadie, hablo por mis votantes, por quienes yo represento, por quienes represento en esta Asamblea. De tal forma que a mí no me importa que esté bien el 95% y mal el 5%, no me interesa. Aquí hay una cuestión política de fondo y cuestiones de atribución de competencias de fondo que deben ser claramente establecidas. En la política de fondo, que no es culpa suya, presidente, ni culpa de esta Asamblea, sino disposición constitucional, hay una centralización de las políticas públicas de la función ejecutiva y se concentra nuevamente el poder en la autoridad que termina designando a las demás autoridades, esto es del presidente de la República. Pero sobre eso hay poco que debatir, porque finalmente quienes votaron sí por la Constitución del 2008 tendrán que asumir sus consecuencias, estén dentro o fuera de la Asamblea, de uno u otro lado de aquellos que están a favor o en contra de la ley de aguas. En el fondo el tema es que para que haya reproche posterior, reproche político individual, tiene que haber una reflexión seria de quienes votaron por la Constitución del 2008, de quienes apoyaron ese proyecto político en contra de quienes les advertimos los peligros que traía y finalmente después por rupturas políticas terminaron quejándose. Y la segunda cosa, señor presidente de la Comisión, es pula las competencias, porque finalmente sí puede ser que el EPETO del Ejecutivo le enmiende la plana y le corrija los errores, pero si no se corrigen los errores, entonces van a haber competencias en espacios grises, autoridades no definidas por la ley que van a terminar complicando la aplicación de la ley. Una ley por la que no voy a votar a favor, ni en 1, ni en 10, ni en 15, ni en 95, ni en 100 artículos, porque hay objeciones políticas de fondo que hay que decirlas valiente y frontalmente. Pero mi responsabilidad como legislador, señora presidenta y señores miembros de la Asamblea, me hace hacerles notar a ustedes que al menos compongan lo que deben componer. Gracias, señora presidenta. Puntos de vista expuestos por